¿Qué harías si un día descubrieras que la persona a la que has admirado y servido lealmente durante años resulta ser nada más y nada menos que tu verdadero padre? Esa fue la bomba que explotó en mi vida el día que encontré un simple papel entre unos viejos documentos. Mi mundo dio un giro inesperado y brutal. Lo que comenzó como un descubrimiento emocionante, rápidamente se convirtió en una lucha por la verdad, el reconocimiento y, sobre todo, mi dignidad. Antes suscríbete, dale like y comparte. Siempre me consideré una mujer común, con un trabajo que, aunque demandante, me hacía sentir orgullosa. Ser asistente ejecutiva de Esteban Mendoza no era para cualquiera. Era un empresario reconocido, dueño de una de las compañías más importantes de la ciudad, y aunque muchos lo respetaban, pocos lo soportaban. ¿Por qué? Porque Esteban era la definición de frialdad y perfeccionismo. Recuerdo que todo comenzó con una simple tarea. Esteban me había pedido que ordenara unos documentos antiguos de una de sus propiedades, algo aburrido pero necesario. Entre papeles amarillentos y carpetas desordenadas, mis manos toparon con un sobre desgastado. Por curiosidad, lo abrí y encontré algo que me dejó sin aliento: un certificado de nacimiento. Al principio no entendía por qué me llamaba tanto la atención, hasta que vi el nombre de mi madre, Elena Gómez, y junto a él, como si fuera una broma del destino, el nombre de Esteban Mendoza bajo el título de padre. Mi corazón se detuvo. Sentí como si el aire de la habitación se hubiera esfumado. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Mi jefe era mi padre? Me quedé sentada frente al escritorio con el papel en la mano, tratando de encontrarle lógica a algo que no la tenía. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en ese maldito documento y en lo que significaba. ¿Cómo era posible que mi madre nunca me hubiera contado algo tan importante? Con el amanecer llegó la determinación. Tenía que enfrentar a mi mamá. La encontré en la cocina, como siempre, preparando café. Apenas vio mi cara, supo que algo no estaba bien. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que Esteban Mendoza es mi padre?» Su rostro cambió por completo, como si hubiera visto un fantasma. Soltó la taza que tenía en las manos y, entre lágrimas, me contó la verdad. Me confesó que había tenido una relación con Esteban mucho antes de casarse con mi papá, Roberto García, el hombre que me crió y a quien yo siempre había considerado mi verdadero padre. Según ella, Esteban nunca supo que yo existía porque en ese momento él estaba obsesionado con su carrera y no quería compromisos. Así que ella decidió casarse con Roberto, quien sí estaba dispuesto a ser un padre para mí. La escuchaba, pero dentro de mí había una mezcla de ira, dolor y desconcierto. ¿Cómo había sido capaz de guardar ese secreto durante toda mi vida? Con la verdad en mis manos, no podía simplemente dejarlo así. Tenía que hablar con Esteban. Lo enfrenté en su oficina, esperando que esa charla lo sacudiera tanto como a mí me había sacudido encontrar el certificado. Pero su reacción fue tan fría como siempre. Primero lo negó todo, como si yo estuviera inventando historias. «No sé qué estás buscando con esto, María Belén, pero te advierto que no conseguirás nada». Su actitud me dolió más de lo que esperaba. Durante años había trabajado para él, admirándolo, pensando que era alguien justo y honorable, y ahora resultaba que no solo era mi padre biológico, sino que también me trataba como si fuera una oportunista. No me rendí. Le mostré el certificado, insistí, y después de varios minutos de silencio, lo admitió. «Sí, soy tu padre, pero eso no cambia nada. No esperes reconocimiento ni parte de mi herencia». Cuando salí de la oficina de Esteban aquella tarde, sentí que el mundo entero se me venía encima. Caminé por la ciudad con un nudo en la garganta y miles de preguntas rondando mi cabeza. ¿Por qué alguien como él había elegido ignorarme toda mi vida? ¿Por qué se negaba a reconocerme incluso ahora que sabía la verdad? No era el dinero lo que me importaba. Nunca lo fue. Lo único que quería era que aceptara lo que éramos, padre e hija, una verdad que no se borraba ni con un testamento ni con su arrogancia. Pero algo dentro de mí no podía dejar las cosas así.
Necesitaba entender quién era realmente Esteban Mendoza, más allá del empresario exitoso y aparentemente intachable que todo el mundo admiraba. Empecé a investigar más sobre su vida, revisando no solo los archivos de la empresa, sino también noticias antiguas y rumores que siempre habían circulado en voz baja. Lo que encontré no era bonito. Descubrí que su fortuna no se había construido únicamente con trabajo duro. Como él tanto presumía, había acuerdos turbios, proyectos que destruyeron comunidades enteras, despidos masivos y demandas silenciadas con dinero. Era un hombre que no tenía problemas en aplastar a otros para llegar a la cima, y aunque todo eso no justificaba su rechazo hacia mí, me hizo entender que no era el tipo de persona que iba a ceder fácilmente. En la oficina, las cosas se volvieron insostenibles. A pesar de todo, aún tenía a Sofía, mi mejor amiga y compañera de trabajo. Ella fue mi roca en esos días oscuros. No puedes dejar que te trate así, María. Si él no te quiere reconocer, busca justicia. Tienes derechos, aunque a él no le guste. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. El conflicto con Esteban se volvió una especie de campo de batalla silencioso. Cada vez que nos cruzábamos en la oficina, sus miradas eran dagas dirigidas directamente a mí, pero yo no iba a bajar la cabeza. Por las noches, pensaba en mi madre, en todo lo que había sacrificado para darme una vida digna, y me preguntaba si esta pelea valía la pena. Esteban era un hombre poderoso y yo apenas tenía mis ganas de ser reconocida como hija, pero la pregunta que más me atormentaba era si realmente necesitaba su validación para seguir adelante con mi vida. ¿Era tan importante que él me aceptara? Entre todas estas dudas, me di cuenta de que estaba atrapada entre mi orgullo y mi necesidad de cerrar este capítulo de una vez por todas. Decidí confrontarlo una última vez, no como empleada ni como alguien que buscaba justicia, sino como una hija que merecía respuestas. En esa conversación final, él dejó claro lo que yo ya sospechaba. No es que no te quiera reconocer, María, es que si lo hago, todo lo que he construido se vendría abajo. Mi imagen, mi legado, todo se pondría en duda. No es personal, es práctico. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero también me ayudaron a entender que no iba a cambiar. Esteban Mendoza no era un padre, era un hombre que vivía para su ego y su fortuna, y yo no quería ser parte de ese mundo. Esa misma tarde renuncié a mi puesto, dejé mi carta en su escritorio y salí de la oficina sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una mezcla de liberación y tristeza. Había perdido algo que nunca tuve realmente, un padre. Pero también había ganado algo más valioso, mi dignidad. No necesito su apellido ni su dinero para saber quién soy. Me quedo con lo que mi madre me enseñó, dignidad. El tiempo pasó, y aunque el dolor seguía ahí, aprendí a convivir con él. Dejé atrás las oficinas frías y los papeles apilados para perseguir algo que realmente me llenara. Juntas abrimos una pequeña consultora de negocios enfocada en emprendedores, un sueño que ambas compartíamos desde hacía años, pero que siempre habíamos postergado. Al principio fue difícil. Había días en los que sentía que no iba a poder lograrlo, que no tenía ni las herramientas ni la fuerza. Pero cada vez que pensaba en Esteban y en todo lo que me había hecho pasar, usaba esa rabia como combustible. No quería demostrarle nada a él, quería demostrarme a mí misma que era capaz de construir algo con mis propias manos, sin depender de nadie. Con el tiempo, la empresa empezó a crecer, logramos clientes importantes, y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa de mí misma. Encontré paz en la vida que había elegido, una vida construida con dignidad y esfuerzo, lejos de los secretos y las manipulaciones. Todo parecía estar en orden hasta que, un día, recibí una carta inesperada. Era de Esteban. Apenas vi su letra, supe que algo grave estaba pasando. En la carta, me confesaba que estaba gravemente enfermo y que no le quedaba mucho tiempo. Me pedía perdón por todo lo que había hecho, por no haber sido el padre que merecía y por haberse dejado llevar por su orgullo y su miedo a perderlo todo. Decía que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba que supiera cuánto lo lamentaba. Mi primera reacción fue de enojo.
¿Por qué ahora? ¿Por qué tenía que buscarme cuando estaba al borde de la muerte, cuando ya no había nada que hacer? Pero después, esa ira se fue transformando en algo más profundo, en una necesidad de cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Decidí visitarlo en el hospital. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. El hombre fuerte y arrogante que conocí estaba ahora débil, vulnerable, con una mirada que pedía perdón sin necesidad de palabras. Nos miramos en silencio durante varios minutos hasta que finalmente me acerqué. No fue una conversación larga ni emotiva como en las películas. No le reclamé nada, ni le di discursos sobre lo que me había hecho. Simplemente le dije que lo perdonaba, no porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba hacerlo para seguir adelante. No lo hice por él, lo hice por mí. Perdonarlo me liberó de las cadenas que me ataban a ese pasado. Cuando salí del hospital, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que nuestra valentía siempre puede más que cualquier adversidad. Nos vemos en el próximo video.